Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gusta viajar por el espacio. Y estamos aquí, yo iba a decir, una semana más, pero no es una semana más en absoluto, porque es el primer programa de la quinta temporada. A mi lado se encuentra, como siempre, Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí, como siempre, muy a gusto de poder estar aquí con la gente en Twitch, que son bienaventurados, como bienaventurados son los que nos escuchan en la radio unos días después, pero no por ello menos bienaventurados, así que muy a gusto porque volvemos para esta quinta temporada ya. Quinta, ¿eh? Se Ya, dice pronto. 5 años llevamos haciendo Checkpoint, Álvaro. 5 años. ¿Cuándo ha pasado esto? 5 años con nuestros espectaculares oyentes que nos siguen allá donde vamos y hablemos de las locuras de las que hablemos. La verdad es que es una pasada. La cosa es que este verano ha sido el verano más loco de los videojuegos. O sea, yo Sí. no recuerdo un verano con tantísimos lanzamientos, tantísimas cosas interesantes, y yo he echado mucho de menos el programa porque ha habido un montón de cosas de las que he dicho, ¡buah! Podríamos hablar en un Checkpoint una hora así tranquilamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo de siempre. Empezar preguntándoos al chat, no qué habéis jugado esta semana, sino qué habéis jugado este verano, que esto es muy importante. Y luego a ti, Álvaro, ¿qué has estado jugando este verano? Dedicamos entonces el programa a hablar de lo que hemos estado jugando el verano, porque... Bueno, vamos a intentar hacerlo. O sea, yo creo que deberíamos como destacar lo Sí, así más sí, sí, sí. llamativo, ¿vale? Y después de eso, Eh, pues ya iremos. No nos vamos a dejar los juegos del verano, ¿vale? Vamos a hacer todo lo posible para hacer programas de ellos, aunque sea un poquito a destiempo. Claro, es que ha habido muchas cosas, muchas cositas muy interesantes, entonces es complicado, ¿no? Hablar de todo lo que sea, todo lo que ha habido y todo lo que se ha jugado. Para empezar, por supuesto, estoy jugando a Sea of Stars, Yo porque también. es un juegazo. He jugado a Baldur's Gate 3, probablemente hablemos de él, dejémoslo ahí, ¿no? En plan, bueno, he jugado a Baldur's Gate 3, es un gran juego, si queréis saber más, pues en un Eurogamer, de un imprescindible, me parece un absoluto juegazo. Un juego del que quizás hablemos, quizás no, nunca se sabe, es Mediterranean Inferno. Es una pequeña obra maestra, es una visual novel sobre los efectos de la pandemia, sobre las identidades de ser millennial, sobre la identidad de ser italiano, millennial y gay, un montón de cosas, ¿vale? Es muy buena, os tiene que gustar un poco el terror, os tiene que gustar también ciertas narrativas queer que no son precisamente amables, ¿vale? Este juego es bastante brutal, pero me ha gustado muchísimo. Tiene un rollito guialo muy bueno y es una visual novel excelente, la verdad. Me ha gustado muchísimo y todo lo que haga a partir de Lorenzo Daeli, yo estoy ahí a muerte. La verdad, me ha encantado. ¿Y qué más he jugado así como que se pueda destacar? Es que claro, ha habido tantas cosas que... he jugado al Bemba, que está muy bien. ¿Has jugado? Yo también he jugado Bemba. Bemba es un juego muy lindo. De hecho, me ha llamado mucho la atención. Quizás escriba sobre esto un poquito más adelante. De la manera en la cual, en un como verano tan llenísimo de lanzamientos, un juego de una hora, hora y media, que es básicamente lo que dura, y ha sido una de las cosas que más me ha hecho pensar, ¿no? Que más se ha mantenido en mi memoria durante ese tiempo. Sí, es que Bemba es un jueguecito muy cortito de 2 horitas. No llega, quizás, depende de cuán rápido leáis, cuántos atasquéis o no en alguno de los pequeños puzzlecitos. Que en realidad es una visual novel. Yo lo digo, es una pequeña visual novel. Sí, básicamente. Y trata de una historia de dos personas que son de la India, pero viajan bueno, se van a Canadá y bueno, allí tienen un hijo y bueno, son todos los conflictos y los roces que hay con el hecho de ser de la India y vivir en Canadá, tener un hijo en Canadá y todos los conflictos que nacen de ello. Normalmente estas historias me parecen maniqueas porque normalmente solo cuentan una versión de la historia, en plan de lo mal que lo pasan los padres o lo mal que lo pasan los hijos, sin tener en cuenta que estas cosas son conflictos multigeneracionales muy complejos, pero Bemba lo hace muy bien, retratando toda la complejidad de estas cosas, en plan de todo lo que implica para todas las generaciones y cómo no hay malos ni buenos, sino víctimas de las circunstancias en todas partes, y lo hace muy bien en menos de 2 horas. Es excelente.
Sí, la verdad es que a mí también me parece un juego muy excelente precisamente en eso, ¿no? En la cantidad de cosas que es capaz de abarcar y la manera en la cual no se deja, digamos, ninguna fase, entre comillas, de esto. Yo he estado jugando también, he estado jugando Armored Core, pero no Armored Core nuevo, que es un programa que haremos, si no me equivoco, la semana que viene, Sí. sobre Armored Core 6, sino que he estado jugando a los de PlayStation 3, que nunca los había jugado, y me ha parecido que el Miyazaki me había dado la oportunidad perfecta para cogerlos ya de cero y meterme a saco con eso. He disfrutado muchísimo, 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 muchísimo y ahora ya estoy lista para ponerme con el 6, así que ni tan mal con eso. Luego, es que he estado jugando muchas cosas. Pikmin 4 es un juego del que no llegamos a hacer programa porque ya salió, si no me equivoco, en julio. Yo tengo las fechas Sí. un poco mezcladas, pero que para mí es el imprescindible absoluto de Nintendo este año. Y tenemos que tener en cuenta, y no creéis que me estoy olvidando de que ha sido el año en el que ha salido Zelda, pero incluso con Zelda, a mí me parece que Pikmin 4 es como la quinta esencia del diseño, de la manera de hacer las cosas de Nintendo, que por eso nos gustan y por eso nos llevan gustando tantísimo tiempo. Y creo que eso ha estado muy bien. He jugado también a Blasphemous 2, que pues seguramente ya lo conocéis, seguramente ya sabéis un poco de qué va el tema. He jugado un montonazo de cosas. Raincode, la visual novel de los creadores Ujú. de Danganronpa. Bueno, una pasada de cosas. En el chat, ¿qué habéis estado haciendo? Pues bueno, evidentemente, pues todo el mundo está jugando a muchísimas cosas. Giga Ocres está jugando el Vampire Survivors en Switch. ¿Por qué? ¿Para qué? Si está bien, ¿para qué lo vas a cambiar, no? No, Entonces, pues no. continúas jugando y ya está. Alec Yor ha estado jugando al Goodbye Volcano High, al Celeste y al Sea of Stars. Vaya combinación de juegos calentitos, pero que te dejan un poco roto, honestamente. Sí, sí. Juan Carlos VX se está acabando Higurashi, que ojito con esto. Kerk, Baldur's Gate y Sea of Stars. Gideon Nav 9 ha estado jugando a Persona 5 Royal, a Kingdom Hearts 2, al Kingdom Hearts de Game Boy Advance, a Killer is Dead. O sea, básicamente un montonazo de cosas. Y alguien en el chat que ahora mismo no encuentro había estado jugando por fin a Fallout New Vegas. Así que yo creo que básicamente todo bien. Dicho esto, dejamos de pensar en los juegos del verano y vamos a pensar en los juegos que están aquí, que están con nosotros, que están entre nosotros, están ahora mismo, probablemente sea lo que mucha gente está jugando, mucha gente está a puntito de jugar. Y como a mí estas cosas ya sabéis que siempre me gustan, pues vamos a poner una pequeña transición de música y Ujú. después de eso vamos a hablar del juego de esta semana y primer juego de la quinta temporada de Checkpoint. Así que Álvaro, como siempre, introdúcenos al juego del que vamos a hablar esta semana. Pues sí, porque, a ver, hay que decir que si algo hemos aprendido en los últimos tiempos es que todo es de nicho, ¿no? O sea, no hay nada que no sea de nicho. La idea es que de que existen los juegos, las películas, los libros para todo el mundo, no existe. No existen esas cosas. Siempre va a haber un nicho en particular que le interese y otros muchos que no. Y está bien. Es bonito, ¿vale? Incluso la idea parece menos apta para triunfar, puede hacerlo si tiene detrás la destreza para sostenerla, quiero decir. Si está muy bien hecho, si tiene un arte extremadamente bueno, si tiene unas mecánicas excelentes, si tiene una narrativa genial, o por supuesto tiene todas las cosas a la vez, un juego que no tendría por qué petarlo, puede petarlo. Ahí tenemos Baldur's Gate 3, por ejemplo. Un juego que no, la gente no hubiera dicho, wow, esto va a petarlo y aquí estamos. Pero lo contrario también es cierto, no en el sentido de que no lo peten cosas que parece que vayan a petarlo, sino de que a veces lo petan cosas por razones que no son necesariamente los buenos juegos que son. A veces es suficiente con tener un nombre, una campaña de marketing, es suficiente dinero. Esto no significa que sean juegos malos. Esto significa que son juegos que hay veces que pasarían con más discreción, ¿vale? Que si no tuvieran esas cosas detrás, quizás no causarían tanto revuelo. Pero como tienen esos grandes nombres y esos medios para hacerse notar, sí que llaman muchísimo más la atención y llegan a un público muchísimo más masivo y se hacen notar mucho más rápido. Este es... Esto también es bueno, quiero decir. No tiene nada de malo.
Si tienes los medios, ¿qué problema hay? Esto desde luego ha sido bueno para Starfield. Que han tenido los medios, por ejemplo, para ponértelo cada vez que abres el Game Pass, para ponértelo cada vez. En plan de, bájate Starfield. Y es en plan de, joder, es que si me lo repites tanto al final me lo voy a bajar, claro. Y vamos a hablar de Starfield y me parece peculiar esta aproximación que has escogido a Starfield, el de que es un juego con una campaña de marketing muy, 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 muy grande detrás, que es totalmente cierto. O sea, que es un juego del que llevamos escuchando hablar, perdón, muchísimo tiempo. Es un juego que lleva en desarrollo muchísimo tiempo también, no nos vamos a engañar. Es un juego ante el que había muchas expectativas, alrededor del cual Microsoft ha estructurado pues gran parte de como su potencial como consola de nueva generación y demás. Y es un juego que a mí esto me ha, por un lado, resultado interesante, en el sentido de que he sentido que Starfield era un juego que tenía que jugar sí o sí o también, y no me he planteado como la posibilidad de no jugar Starfield en este año de nuestro señor 2023, pero también es una cosa que se ha interpuesto un poco entre mí y el juego. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de esto, pero antes de esto vamos a explicar qué es Starfield. Starfield es básicamente un juego desarrollado por Bethesda, es un juego publicado por Microsoft, que está disponible, bueno, ha habido unos temas de acceso anticipado y no sé qué, pero en el momento en el que estéis escuchando este programa, ya básicamente todo el mundo va a poder jugar a Starfield a través de, o bien comprándoselo, tanto en PC como en Xbox, o a través de la suscripción de Game Pass, que es una cosa que me parece particularmente interesante, porque es un juego del que se va a hablar mucho, sobre el que hay mucha curiosidad, y que por un precio muy pequeño, como es la suscripción de Game Pass, que quizás incluso ya tenéis, si tenéis una Xbox, se puede probar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de repercusión. Entonces yo creo que eso está muy guay, ¿vale? Con Starfield pasa que al estar hablando todo el mundo del mismo juego, se crea la sensación de como que es un juego especial, o que tiene que ser un juego muy distinto, que tiene que ser un juego muy genuino, que tiene que ser un juego de determinadas maneras. Y a veces los juegos simplemente son lo que son y ya está. Entonces, Starfield es una aventura espacial, es un juego al estilo de Bethesda. Si habéis jugado en Elder Scrolls, si habéis jugado a Skyrim, que yo creo que es con diferencia el juego más conocido. Si habéis jugado también a Fallout 4, seguramente encontraréis muchos puntos de contacto. Y los juegos que hace Bethesda esencialmente son juegos de mundo abierto, esto en líneas generales, ¿vale? Juegos de mundo abierto en los que nosotros interpretamos a un personaje con mayor o menor nivel de rol. No es un nivel de rol como podría darte, pues es un juego de rol puro como un Baldur's Gate, sino que se puede rolear el personaje a través de ciertas decisiones que vas tomando a lo largo de la trama y ciertas conversaciones, sobre todo, que tú vas teniendo con los personajes que decides aproximar pues de manera más agresiva o de manera menos agresiva, o intentando engañarles, o intentando conseguir las cosas por la fuerza, o intentando siempre buscar la solución pacífica, ese tipo de cosas. Entonces son juegos en los que tomamos un montón de microdecisiones que tienen o no repercusiones sobre luego lo que vamos viendo. Además de esto, los juegos de Bethesda se caracterizan por tener universos generalmente ricos con su propia mitología, en los que los personajes te van soltando pequeñas perlitas del universo, de las circunstancias en las que viven, del mundo y de cómo funciona, de las distintas facciones, que también son una cosa importante. Y Starfield va básicamente de esto. Nosotros empezamos siendo un minero al que han contratado, solo sabe Dios por qué, es su primer trabajo, y en tu primer día de trabajo pues tienes el peor, bueno, no, el peor primer día de trabajo de la historia lo tuvo Leon Kennedy en Resident Evil 2, pero el segundo peor día de trabajo de la historia de los videojuegos, los que básicamente en los primeros 15 minutos, cuando todavía no sabes ni cómo te llamas, encuentras un artefacto misterioso que cuando lo tocas te da como unas visiones extrañas y a raíz de esto nuestro personaje acaba colaborando con una organización que se llama Constelación y que se dedica a buscar pues estos artefactos que se llaman por toda la galaxia. Entonces, la premisa de Starfield es que tenemos básicamente un mundo muy rico, muy lleno de planetas constantemente, que nosotros podemos explorar más o menos en nuestros propios términos. Tenemos una nave espacial y nos desplazamos de unos a otros. Cada planeta tiene sus circunstancias, los podemos explorar. Hay ciudades en las que se concentra la gente, hay como puntos de interés en los distintos planetas. Algunos planetas están generados procedimentalmente, otros están generados como más, entre comillas, a mano.
Sí. Y pues poco a poco nos vamos haciendo un poco a la idea de lo que es este universo y vamos resolviendo la trama que se nos ha puesto. ¿Qué pasa? Es un juego de Bethesda bastante... Digamos que si hubiera una Biblia de cómo hacer juegos de Bethesda, quizás la haya, ahora que lo estoy diciendo, ¿sabes? Probablemente la haya, pero en caso de haberla, Starfield la sigue a rajatabla, Demasiado. en mi opinión. En el Demasiado. sentido de que demasiado, opina Álvaro, bueno, eso también es un tema. Sí, no, yo opinaré luego lo que opino de Todd Vale, Howard para que Todd Howard me declare como su enemigo mortal por el resto de la vida. No vale. pasa Yo nada. Yo no sé, yo en el caso de Bethesda no sé si es, o sea, cuando los estudios son tan grandes, yo no sé si estoy como súper cómoda personalizando tanto en el director, a lo mejor, pues un poco los atributos generales, digamos, de los juegos, porque entiendo que también, pues hay una serie de otras cosas que influyen en eso, pero sí que entiendo que Todd Howard ha dado una dirección particular a Bethesda que no es del todo la Bethesda que a mí me gustaba, que de eso también se puede hablar. Pero bueno, el caso, con esto, ¿a dónde queremos ir con esto? Que yo creo que es una cosa importante también que saber. Bueno, pues que a mí realmente el gran marketing que se hizo alrededor de Starfield y la manera en la cual se planteó como un juego que iba a ser enorme, que tenía miles de planetas, que tenía miles de opciones, con un universo súper rico y súper profundo, que podías aterrizar en cualquier planeta y explorarlo como te diera la gana y encontrar un montón de cosas, un montón de animales, un montón de plantas. Un juego que a Bethesda le gusta mucho decir que llevan 25 años haciendo, ¿no? En el sentido de que es un juego que se les ocurrió o plantearon hace 25 años y lo han acabado haciendo ahora después Ujú. de hacer esos otros proyectos. Una de las cosas que a mí más me costó de las primeras horas de Starfield fue bajar el juego al suelo. En el sentido de decir, vale, fuera de todo esto que me han dicho, de que es un juego increíble, magnífico, espectacular, lo más importante que le ha pasado a la historia de los videojuegos, que esto es una cosa que ha elegido el equipo de marketing que quería explicarnos para vender muchas copias o que todo el mundo estuviera muy interesado en el juego. Y como decías tú, Álvaro, simplemente se conociese. Ujú. Eh, Starfield es un juego de Bethesda normal. Y creo que mucha gente tiene problemas con esto. O sea, mucha gente le molesta que se diga o le duele que se diga que Starfield es un juego de Bethesda normal, pero es que es un juego de Bethesda normal. A mí los juegos normales de Bethesda me gustan, de hecho en algunos casos me recontraflipan, pero es un juego normal, no es la cuarta venida de Cristo, es un juego muy en la línea de lo que hace el estudio. Sí. Entonces, esta mitificación para mí hizo que fuera como más difícil entrar en él de lo que debería, precisamente porque las expectativas eran imposibles de cumplir y creo que esto es una cosa que se podría haber evitado de haber hecho una campaña de marketing pues un poquito más en el suelo. Sí. A ver, yo no he podido jugar mucho porque yo no lo he reservado ni he Sí. hecho el análisis del juego en, Ujú. en un medio, así que Sí. no he podido jugar mucho más que las primeras horas. Entonces, el problema que le veo, yo creo que aquí va a haber dos frentes en este juego para los fans de Bethesda. Creo que es hora ya de hablar muy claro de que Bethesda tiene dos Bethesdas. Hay una que ya no Sí. existe y hay una Bethesda que es Mm. la que existe. Existe la Bethesda del pasado, que es la Bethesda que hacía juegos profundos, complejos y que tenía cosas que se fueron todos, literalmente, se fueron todos, no es una manera de hablar, es que se fueron todos, que se acabó en New Vegas. En New Vegas la gente ya se fue, la poca gente que quedaba ya se terminó de ir porque ya no les interesaba trabajar allí, porque, pues bueno, da para hablar de lo que pasó allí, porque pasaron muchas cosas. Y hay la Bethesda de Todd Hogwarts, que es cierto que lleva allí muchísimos años, pero es cierto que siempre ha empujado a la empresa en otra dirección muy diferente a la que en realidad siempre está oyendo la empresa. ¿Esto es algo malo? No. Pero No, existen dos Bethesdas, la de Todd Hogwarts y digamos la Bethesda clásica, ¿vale? Si a queréis la mí Bethesda clásica, os tenéis que ir a lo que haga Josh Sawyer. Si queréis la Bethesda actual, os tenéis que ir a la de Todd Hogwarts. Yo soy desde luego de la de Josh Sawyer, pero entiendo que para el público general sea más interesante la de Todd Hogwarts. A mí me gustan ambas Bethesdas y yo sigo encontrando puntos muy grandes de profundidad, por ejemplo, en juegos como Fallout 4, un juego que yo sé que tiene un millón de defectos, pero que aún así yo defiendo porque tiene muchas cosas que a mí personalmente me resultan muy guays. Pero sí que es verdad que la Bethesda de antes intentaba hacer como juegos de rol más puros, juegos enfocados a un nicho, y la Bethesda de ahora intenta hacer juegos más que le gusten a todo el mundo. Y creo que Starfield es la quinta esencia de juegos que le gustan a todo el mundo, en el sentido de que es un juego que tiene creo que apuesta más por lo grande
que por lo concreto, ¿sabes? Es un juego que tiene muchas mecánicas, es un juego en el que se pueden hacer muchas cosas, es un juego en el que se pueden tomar muchas decisiones, pero la profundidad de estas decisiones o la profundidad de estas mecánicas es mucho más leve. Entonces, yo sé que hay mucho público al que esto le gusta. A mí no me gusta particularmente y a mí no me parece una manera particularmente buena de diseñar, en el sentido de si yo tengo que valorar el juego, ¿vale? Sí. Pero entiendo que tiene ciertas virtudes, como por ejemplo, me gustaría hablar de cosas que hace Starfield bien respecto a otros juegos de Bethesda, porque creo que también las hay. Una de las cosas que hace Starfield bien al respecto de los otros juegos de Bethesda es las ciudades, ¿vale? Sí. Las ciudades dentro de juegos tan narrativos como son, por ejemplo, yo que sé, pienso en Fallout 3. Es verdad que en Fallout 3 tenemos Megaton y todo lo que sea, pero las ciudades son excusas para que pasen cosas más que sitios que se sienten como ciudades. Creo que han puesto un esfuerzo muy activo dentro de Starfield para que las ciudades parezcan ciudades, para que parezcan lugares habitables, para que sean lugares que tienen cierto sentido, lugares en los que puedes ver dónde vive la gente, dónde pasan su tiempo libre, dónde viven los obreros, dónde vive la gente más rica, dónde se juntan digamos, las élites, donde se junta la gente de a pie, ciudades que incluso llegan a reflejar los conflictos internos que hay en su universo. Y a mí esto me parece muy positivo y muy bonito. Sinceramente, he disfrutado lo que más de las ciudades de Starfield. Neon me parece una locura, pero mi ciudad favorita de Starfield es Cydonia, porque creo que es una ciudad que al principio pues es mucho más pequeñita, es una ciudad obrera, no está como tan trabajada como las otras, pero precisamente por eso cuando rascas, cuando vas haciendo misiones secundarias, cuando vas conociendo a la gente que vive ahí, se construye una narrativa muy concreta y muy específica de una ciudad con ciertas problemáticas, con ciertas consecuencias, con ciertos no sé cómo decirlo, circunstancias que afectan a la gente que vive ahí. A mí eso me parece que está muy bien y me gusta y me llama la atención. Entonces, en ese sentido, yo no tengo queja alguna, por ejemplo, con las ciudades. Claro, eso es algo que de hecho se echa mucho de menos en los nuevos RPGs de esta gente. No ocurría esto, o sea, por mucho que Skyrim tenga ciertas cosas muy buenas, una cosa que no tiene precisamente muy interesante es que se sienta que tiene vida el mundo. El mundo ocurre, pero ocurre a tu alrededor, o sea, tú eres el centro del mundo, no existe un mundo y tú estás ahí, tú te apañas. Morrowind aún tenía tal, Oblivion ya iba peor y Skyrim definitivamente no podía sostenerse en ello. Sin embargo, es cierto que todo lo que he visto de Starfield, ya os digo, aquí estoy un poco de acompañante, ¿vale? Estoy un poco para darla... Soy el comentarista de color en este caso, le doy el color de contexto de cosas, ¿vale? Entonces, siento que sí que han vuelto un poco más como lo que pasaba en Daggerfall, lo que pasaba en Fallout 3, lo que pasaba en New Vegas. En Fallout 3 y en New Vegas lo que pasa es que al ser un ambiente post-apocalíptico entiendo que las ciudades tampoco pueden estar muy desarrolladas, quiero decir. Sí, es lo que hay. ¿Cómo vas a hacer una ciudad en un mundo post-apocalíptico? Pues bueno, claro, es lo que es. Pero si te vas a Daggerfall, las ciudades sí son así. Son sitios muy desarrollados, muy a mí también te digo que a mí la narrativa en Fallout no puede haber ciudades porque es un mundo post-apocalíptico. Nunca me ha acabado de encajar en el sentido de que en un mundo post-apocalíptico en el que vive gente, la gente va a vivir en sitios igualmente, ¿sabes? O sea, lo entiendo y entiendo que no puedes tener como ciudades con rascacielos y cosas así, pero creo que sigue pudiendo haber... yo que sé, ¿sabes? En Megaton vive más gente que en mi pueblo. Pero en mi pueblo, un saludo a Malanquilla, en Zaragoza, en mi pueblo hay unos lugares en los que se reúne la gente, unos lugares en los que vive la gente, unos lugares que son icónicos o son emblemáticos por una serie de motivos. Es decir, hay una cierta cohesión alrededor de esto que en ciertos RPGs no pasa, incluso RPGs de Bethesda. Sí, y es cierto que en Fallout 3 es un poco falto en ello. No creo que New Vegas sea falto en ello. Creo que New Vegas sí que lo solventa bastante bien. Incluso a veces poniéndote 4 edificios. No necesita mucho más. A veces te pone 4 edificios, pero están tan bien puestos que consigue hacer icónicos los lugares. Sí, New Vegas tiene New Vegas. En plan, New Vegas, la ciudad New Vegas. ¿Sabes? Que salva bastante la papeleta. Pero luego, por ejemplo, hay otros asentamientos que son un poco más...
sin más. Casi todos porque están reventados, también hay que decirlo. En Claro. plan, es que New Vegas es en plan de... Es New Vegas que existe y el resto de sitios son el inicial que sí que está desarrollado y el resto son prácticamente pueblos fantasma. También hay... Bueno, también es eso, la producción de New Vegas fue una cosa. Entonces, es cierto que aquí está más desarrollado, tuvieron más tiempo, han tenido más tiempo, han tenido más recursos y es cierto que en lo que respecta a las ciudades lo han trabajado muchísimo más, cosa que quizás en los planetas no podemos decirlo porque Daggerfall hacía cosas que este juego no puede hacer. Lo cual me hace plantearme que si hace 30 años podías hacer cosas que ahora no, míratelo. A ver, sí, no. Bueno, la cosa es, estaba hablando de las cosas que me gustan, ¿vale? Entonces voy a seguir hablando de las cosas que Vale. me gustan y luego hago lo del resto. Creo que es un juego que tiene muy buenas misiones de facción. Creo que todas, excepto, digamos, la primera línea de misiones que te encuentras, que es la de las Colonias Unidas, que es un poco el ente de gobierno, digamos, de este universo. Creo que es más pocho esa línea de misiones porque son como muy estándar y no tienen como cierta variedad, pero creo que todas las facciones, especialmente mis favoritas, han sido la Flota Carmesí, que son los piratas espaciales del juego y son mis mejores amigos ahora mismo, en plan de mataría por todos y cada uno de ellos. De hecho, cuando me volví a empezar el juego, al principio tienes un enfrentamiento con alguien de la Flota Carmesí antes de que tú te puedas unir a ellos y era como, ¡no! ¡Mi bebé! ¿Sabes? O sea, creo que eso es una cosa. Y luego, en Ryujin Corporation, que es básicamente una empresa tecnológica chunga, que te contrata de becario para hacer espionaje, básicamente espionaje entre empresas a otras empresas. Es una empresa malísima, pero que te otorga unas líneas de misiones con una variedad mecánica y una variedad de aproximaciones a todas las situaciones que se te plantean, que creo que merece mucho la pena jugar. Entonces, creo que esto está bien. Creo que sin ser capaz de generar una iconicidad tan evidente como otros juegos de Bethesda, ¿vale? En el sentido de, a ver, a mí me parece que una de las mejores cosas que tienen los juegos de Bethesda es su manera de generar cosas que se te quedan en la mente, que son como muy icónicas por sí mismas. Por ejemplo, uno de los mayores ejemplos de branding increíble que a mí me parece que tienen estos juegos es la Nuka-Cola. La Nuka-Cola como Coca-Cola falsa de un universo paralelo, y las chapas como moneda de intercambio, creo que es un aspecto muy llamativo, muy característico del juego, que hace que enseguida entiendas su tono, que enseguida lo identifiques como algo que es parte de Fallout. Creo que Starfield no tiene esa capacidad de generar iconicidad, pero a pesar de no tenerla, creo que es capaz de meterte en su universo a través de, pues eso, de las distintas facciones, de las distintas ciudades, de los conflictos un poco de a pie entre organizaciones o entre empresas o ese tipo de cosas. O sea, creo que sí que hay cosas ahí que están un poco fluidas, ¿vale? Sí. Hombre, a Esto ver, con... tienen Sí. baguettes gigantes. Tienen baguettes gigantes, es verdad. En el mundo de Starfield, esto se lo conté a Álvaro durante el análisis porque no podía con mi vida. En el futuro, ¿vale? Dentro de 300 años, solo hay dos tipos de pan: el pan de molde y las baguettes de 1 metro. Porque por algún motivo las baguettes que hay en el juego están total y absolutamente desproporcionadas. Y entonces, cuando las sacas del inventario, al menos en la versión que yo jugué, cuando jugué la review, eran gigantescas. O sea, eran como no sé, una cosa extraordinaria. Pero bueno. Más cosas antes de continuar. Entonces, ha habido muchas cosas de Starfield que a mí sí que me han llamado la atención y me parece que constituyen la base para un juego bueno. Sin embargo, también ha habido cosas de Starfield que me han frustrado mucho y precisamente creo que casi todas ellas vienen de esta voluntad de abarcar mucho y apretar poco. Creo que el gran punto negativo de Starfield es todo lo que tiene que ver con la exploración. Tanto lo que tiene que ver con la exploración en el sentido de explorar planetas, que de esto se ha hablado mucho, he hablado mucho, la gente se enfada mucho cuando lo digo, me da igual, pero quiero que es una cosa que tengáis en cuenta si no habéis jugado todavía Starfield. No se puede explorar el espacio, es decir, se hace todo a través de un juego de menús y de viajes rápidos. Entiendo que haya mucha gente a la que esto le pueda dar igual, a mí no me da igual. A mí no me da igual porque si tú te fijas en otros juegos, y creo que el ejemplo más evidente de esto es No Man's Sky, creo que el uso de la nave
a lo largo del espacio para moverte entre un lugar y otro. Evidentemente un uso ficcionalizado, ¿vale? Yo no espero que tardes 300 años en moverte desde Marte a otro sitio, pero un uso ficcionalizado de la nave en el cual la nave se pudiera pilotar y con la nave se pudieran hacer determinadas cosas, en lugar de que viajar de un lugar a otro fuese un juego de menús, le daría mucha profundidad al juego, porque al final hay 1001 planetas en Starfield, pero todos se sienten como un mapa de mundo abierto normal porque solo te mueves entre ellos a través del menú. Entonces te da la sensación de que es un mapa plano, que te han separado por trozos entre los que te tienes que mover por viaje rápido y que no puedes hacer nada más que eso. Y a mí eso me resulta un tanto frustrante. Claro. En general... perdón, Álvaro. No, es la idea de... Es que no habría nada entre ellos. Bueno, ya es el espacio, claro. Pero quiero decir... Claro, es el espacio, sí. Incluso si no hay nada, para muchas personas el mismo hecho del viaje es el punto de la exploración. Quiero decir, la gente no juega... Entiendo que son americanos. Entiendo que por mucho que farden de tener carreteras enormes, no entienden el viaje, ¿vale? Son americanos, no entienden el concepto de viaje. Esto es algo europeo, ¿vale? Por eso Euro Truck Simulator lo peta en Europa, pero no en Estados Unidos. Y no lo entienden. Les resulta marciano. Pero es que el hecho de ir con tu navecita durante media hora escuchándote un podcast, no sé qué, y ir pensando en tus cosas, es una cosa fascinante, ¿vale? Claro. O sea, en No Man's Sky también hay posibilidad de viaje rápido, y a veces usas el viaje rápido y a veces no usas el viaje rápido. Y la cosa es que yo creo que no es tanto sobre la existencia o no del viaje rápido, o la existencia o no del... Bueno, sí. O sea, no es tanto como el sobre la existencia o no del viaje rápido que lo vayas a usar más o menos, sino el hecho de que desde el principio se te plantee que no te puedes mover en el espacio. Creo que coarta mucho tu perspectiva sobre el juego y sobre las cosas que se pueden hacer en el juego. Además de que te mete en ciertas situaciones estúpidas, como por ejemplo, si tú vas a aterrizar en un planeta y te encuentras un montón de naves que son de nivel superior al tuyo, no puedes huir y lo único que puedes hacer es recargar partida y no ir ahí. ¿Sabes? No. Que es una cosa un poco regulín, en mi opinión. Entonces, genera situaciones que son jugablemente incómodas, pero además creo que diluye muchísimo la variedad y la amplitud del mapa, y ambas cosas no me cuadran, no me encajan, no me gustan. Entonces yo creo que es una cosa que se podría haber gestionado mucho mejor. El tema de la exploración exactamente igual. Tú aterrizas en los planetas. Es que claro, el juego quiere ser No Man's Sky, pero también quiere ser un juego de tiros, pero también quiere ser un juego narrativo. O sea, ¿sabes? Quiere ser Fallout 3, pero quiere ser No Man's Sky, pero quiere ser un juego de crafting, pero quiere ser un juego de... No se puede ser todos los juegos, no se puede... No. apelar a todos los públicos que existen. Yo entiendo que la aspiración del juego perfecto que juega todo el mundo, yo entiendo que querer crear el nuevo Tetris es una cosa que es como golosa, ¿no? Que para una empresa sería como el sueño comercial definitivo. Pero es que no se puede hacer y no se puede hacer de esta manera. Entonces, la exploración de los planetas a mí me parece un fracaso por completo. A veces te encuentras cosas, incluso las cosas que te encuentras se acaban repitiendo en cuanto has jugado 15 horas de juego y has explorado un poco los distintos planetas. Son siempre los mismos puntos de interés. Moverte por los mapas de los planetas es extraordinariamente aparatoso, y cuando encuentras planetas habitados, digamos, la inmensa mayoría de planetas habitados tienen 1 o 2 biomas, 3 animales, 5 recursos y 2 plantas. Tú imagínate, o sea, que sí, es que es el espacio exterior y las condiciones y no sé qué y no sé cuántas, ¿vale? Pero tú imagínate que esto además es máxime cuando... no sé cómo decirlo. Cuando te mueves entre galaxias y te encuentras a los mismos te mueves entre estrellas, perdón, entre sistemas solares, y te encuentras a los mismos animales. Porque es como, tú imagínate que coges mañana y viajas a Júpiter, y en Júpiter hay palomas y ratones. Y dices, tronco, ¿para aquí me he venido? ¿Para ver palomas? Esto pasa en Starfield todo el rato. Claro. Entonces, entiendo que para mucha gente esto no es un deal breaker. Quiero decir, esto no es algo que rompa la inmersión en el juego. Para mí, y entiendo que para muchos jugadores, esto literalmente destruye el juego y hace que sea injugable. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Yo puedo concebirla... Para mí, entiendo que para otra gente es al contrario, ¿vale? Para mí que una nave que vaya de Júpiter a la Tierra en 3 minutos es como, wow, no, es que eso es físicamente imposible, no tiene sentido, wow, no puedo. Pero para mí es lo contrario, eso para mí da igual. Pero el hecho de que haya palomas en Marte es como, no, es Marte, tendría que haber otra cosa. Y si hay palomas, me tienes que explicar, no, es que han llevado las palomas, no sé qué, y tiene que ser fascinante. No, y es solo porque como están randomizados, pues a veces te cae el mismo bicho y ya está, ¿sabes? Y es que
no es que esté todo mal, ¿sabes? Pero sí que es verdad que a veces cuesta suspender la realidad lo suficiente como para que muchas cosas de Starfield te resulten verosímiles. Y eso es una cosa que a mí me resulta muy frustrante. El tema de... Esto creo que no sería un deal breaker para la mayoría de jugadores, porque creo que la inmensa mayoría de jugadores probablemente no van a llegar a explorar tanto, que eso también es una cosa, creo que el juego sabe. No vas a llegar a explorar tanto como para que las cosas se te repitan de manera tan drástica. Pero, y aquí viene un poco la cosa y el problema, es que la exploración y el crafting y todas las cosas que están asociadas a el visitar estos millones de planetas que eran en teoría el reclamo del juego, no tiene una estructura jugable, no tiene una estructura de progreso detrás. Entonces, ¿para qué lo estás haciendo si no es tan divertido, no es tan variado, no te deja libertad y además no ganas nada in-game con hacerlo, ¿sabes? Claro, es como si te castigara por hacer algo que el propio juego se ha vendido por hacer. O sea, se ha vendido Claro, como este juego trata de la exploración, claro. trata del universo, trata de guau, tienes miles de planetas, trata de la fascinación de tal, y es como, ah, no, pero si lo haces, te vamos a Te vas a dar el aburrir un peor montón, contenido ¿sabes? posible. Tú Claro. céntrate en pasarte la campaña lo más rápido posible. Entonces, para mí esto es muy frustrante, porque veo las intenciones y veo lo que quiere hacer y me parece bien, pero me parece que se queda a medio pelo y me hubiera gustado más un tercio de los planetas, pero planetas más vivos y planetas como que se pudieran explorar de una manera más razonable que lo que hay ahora realmente en el Hmm. juego, porque creo que es un juego que resiste muy bien. Y claro, con esto me gustaría entroncar con una cosa, que es que me parece que es un juego que aunque no se concibió con el Game Pass en mente, sí se ha desarrollado con el Game Pass en mente. En el sentido de que es un juego que resiste bien las primeras 15-20 horas que juegas y después de las primeras 15-20 horas que juegas es una cuesta abajo constante. Porque te empiezas a encontrar más bugs, porque te empiezas a encontrar más fallos, te empiezas a encontrar que los sistemas no tienen sentido, que no tienen como líneas de progreso que tengan, que te ayuden o que siquiera sean razonables. Muchas de las habilidades no sirven para prácticamente nada del árbol de habilidades. Muchas habilidades del árbol de habilidades están rotísimas sin ningún tipo de razonamiento y entonces te puedes pasar el juego casi en diagonal si las coges, ¿no? Entonces hay como muchos puntos de fricción en el juego que a mí me impiden decir que este es el juego que mejora la fórmula Bethesda y que la adapta al futuro cuando creo que es simplemente un juego normal. Dicho esto, ¿te lo puedes pasar bien? Yo me lo he pasado bien con él a veces. Me lo he pasado bien con él explorando, me lo he pasado bien con él haciendo misiones secundarias, me lo he pasado bien con él pues con pequeños momentos de narrativa emergente, que es el motor de Bethesda, por mucho que se critique por lo estético y por las limitaciones que tiene, también da pie a muchas cosas de estas. O sea, es un juego que definitivamente se puede disfrutar si te gustan este tipo de juegos, pero me parece que el paso adelante que tiene que, yo creo que tiene que dar la desarrolladora y el paso adelante que podría hacer que sus juegos fuesen notablemente mejores, no está sucediendo y no es Starfield el juego que lo da. Sí. Creo que, y esto es algo que he visto mucha gente insistir en Twitter, y esto no me parece algo positivo, es, no, pero es que si juegas de esta manera particular sí es divertido. Creo que debería entonces el juego haberse diseñado de esa manera, para que ya Claro. fuera divertido en sí. ¿Esto significa que el juego sea malo? No. Pero significa que al juego le falta foco. Esto es un hecho. Y esto significa que quizás sin todo lo que tiene detrás, el juego no, la gente no sería tan amable con el juego. Porque Claro. lo vemos día sí día también. Que Exacto. juegos que tienen muy buenas ideas, pero unas ejecuciones malas o lamentables, eh, acaban siendo hundidos. Porque no, bueno, sí, puede tener buenas ideas, pero mira todo lo que hace mal. Y es en plan de, ya, pero es que resulta que luego juegos que tienen una publicidad de la leche los ponéis por las nubes porque tiene una publicidad de la leche. No pido que se hunda Starfield porque no creo que sea eso. Creo que es un juego que se puede disfrutar y que tiene un público que lo va a disfrutar muchísimo si saben cómo acercarse a él. Y espero que se acerquen a Sí, él como tienen que acercarse para disfrutarlo. sí. Lo que quiero es que se acerquen a todos los juegos igual. Yo creo que la manera buena de aproximarse a Starfield va a ser dentro de un año, cuando bien Bethesda lo haya actualizado para eliminar las fricciones que tiene, o bien la comunidad de mods haya hecho lo suyo. Sí. Y creo que ahí puede ser una experiencia total y absolutamente extraordinaria. Creo que a partir de ahora mismo es una experiencia que está guay, pero no es una experiencia total y absolutamente extraordinaria. Siento si esto es
doloroso para alguien, pero realmente es lo que pienso del juego. Y yo os garantizo que esto es una empresa que me gusta mucho, cuyos juegos me gustan mucho. O sea, yo no tengo ninguna intención de cargarme Starfield por absolutamente nada, pero sí que es un poco como me siento hacia él. Entonces, creo que definitivamente hay muchas cosas que disfrutar, pero creo que también hay cosas a las que les falta foco, a las que les falta concepto, a las que les falta pensar cómo de verdad juega a la gente a los juegos en el año de nuestro Señor 2023. Entonces, pues así son las cosas a veces, Sí. ¿no? A ver. Y nada, pues básicamente esto es todo. O sea, que si te parece, igual podemos poner un poquito de musiquita y pasar a hablar de otras Yo cosas. creo que sí. Vamos a hablar de Venga, cosas curiosotas. perfecto. Bueno, Álvaro, entonces, hemos hablado de Starfield, pero además de Starfield, ¿de qué queríamos hablar hoy? Hombre, pues queríamos hablar de cosas chéveres, porque el futuro no está escrito. Hombre, si estuviera escrito no Efectivamente. sería futuro. La idea de lo que es el futuro cambia con el presente, ¿vale? Esto es un hecho, porque el futuro está anclado a modas, visiones, perspectivas, un poco en general a lo que en el presente pensamos. ¿Por qué? Porque solo existe el presente, el pasado ya existió, el futuro no existe aún, así que solo existe el presente. Por tanto, todo está definido por él. El futuro al final es eso, una proyección del presente. Entonces es lógico que lo pensemos en términos de ahora. Lo que conseguimos lo que será una evolución de lo que hay ahora. Por eso es posible pensar en futuros pasados, ¿vale? Y aquí es a donde quiero yo llegar. Vale, ok, continúa. Es posible llegar a pensar en futuros pasados, los futuros posibles de presentes que ya hemos dejado atrás. Al fin y al cabo, el pasado Mátame. fue presente en un momento dado, ¿no? En plan de, esto fue Sí, presente en un momento, ahora ya no, pero sí. podemos pensar en ese presente y vale, ¿cómo pensar en el futuro en ese presente? Ah, vale. Pues eso lo llamamos retrofuturismo. Efectivamente, efectivamente. Me ha gustado mucho la manera en la que lo has planteado, Álvaro. La verdad es que ha sido ciertamente una experiencia escucharlo hasta que lo has hilado, pero esta es parte de la gracia de esta sección. A ver, sí, es la gracia de esta sección. A ver, vamos a hablar de qué entendemos por retrofuturismo. En realidad entendemos dos corrientes muy diferenciadas. En principio, luego voy a deciros que no, en realidad no lo son. Por una parte, el futurismo, el retrofuturismo es el futuro imaginado por autores intelectuales del pasado, en plan Julio Verne cuando imagina el futuro, ¿vale? Julio Verne cuando se imagina el fax, literalmente se imaginó el fax, pues eso es retrofuturismo. Y por otra parte, el futuro que tiene un evidente componente retro en el mismo. Por ejemplo, BioShock, por hablar de un juego que es probable que Efectivamente. todos conozcamos, es un juego retrofuturista porque tiene un componente muy retro, ¿no? Dentro es un juego futurista en el sentido de esto no es exactamente presente, pero es retro, ¿no? Dentro de este futurismo. Vale. Ambos se diferencian en dónde pones el foco. Si es en el pasado, que es en el pasado se imagina el futuro, que es el caso de Julio Verne imaginándose un fax, o si es en el futuro imaginando el pasado, que es un poco lo que es BioShock, ¿no? Es en plan, es un futuro posible imaginando cómo era ese pasado, ¿no? Ese pasado futuro. Vale. En cualquier caso, ambas corrientes son un poco la misma cosa, porque el retrofuturismo se resume en que la idea de un futuro con una estética que se considera obsoleta, ¿no? Para los cánones del presente. Que al final es eso. El retrofuturismo es un futuro con una estética y unas ideas un poco soletas. ¿Vale? Si ahora yo me imagino un futuro de los 50, lo que va a tener son la ideología y la estética de los 50. Sin más. Eso es el Efectivamente. retrofuturismo. Sí, Ya está. exacto. No hay una separación entre ambas cosas. En realidad la separación Sí. entre ambas cosas es para justificar que cosas como el steampunk es retrofuturista. El steampunk no es retrofuturista, es una ucronia. Ya está, no pasa nada. Es que esta obsesión con meterlo todo en todos lados. No me gusta el steampunk, no Ya, lo metáis en todos lados. pero esto es individualmente una cosa de que a ti, a ti personalmente Pero no no te es, gusta el steampunk, pero y no lo es, sabes, ¿verdad? O sea, pero yo no te es, quiero, pero sabes que es sí, por pero esto. no es Vale. retrofuturista. Ok. No es retrofuturista y no De se debería acuerdo. llamar steampunk. Se debería llamar steam hope. Pero esto da para otro Ok, día. vale, me parece bien. Esto es Bueno, para otro día. ¿cómo hila esto Álvaro con Starfield?
Vale. Esto y la con Starfield de que, bueno, Starfield es retrofuturista y a la vez no. ¿Vale? Tiene elementos estéticos de retrofuturismo, especialmente en ciertas facciones, pero luego tiene otras cosas que no. La facción principal es bastante poco retrofuturista, porque sí que es bastante... Somos el futuro y el futuro imaginado por el presente, pero luego el resto sí que son un poco más como... somos un poco lo que hemos podido. Sí, a pesar de que la primera nave que te dan sí es explícitamente retrofuturista y la gente se ríe Sí, de ti por sí, ello. sí. Luego es cierto que el juego se ha vendido, todo el marketing que se ha vendido del juego ha sido a partir de la estética que ellos han definido como una sapunk. Me niego a llamarla así porque de punk no tiene nada. Quiero decir, no hay nada de disidente en este juego ni de revolucionario. Pero sí que es retrofuturista. Solo hay que ver, por ejemplo, los periféricos que sacaron, los cascos que sacaron, los mandos que sacaron. Son muy retrofuturistas. Muy, muy retrofuturistas. Y algunos de los detalles del juego sí que son como estos diseños de la NASA de los 50, de los 60, de los 70, que son muy retro actualmente e imaginan una evolución de todos esos diseños. En ese sentido, el juego es muy retrofuturista. Además, ideológicamente tiene toda esta visión del espacio como un lugar de colonización que, la verdad, ha quedado bastante desfasado, quiero decir. Actualmente, no sé yo si vemos, exceptuando quizás Elon Musk, el resto de la humanidad no ve precisamente el espacio como, vamos al espacio a colonizarlo y si hay alienígenas a quedarnos con sus tierras, ¿no? Se ve Claro, como sí, otra cosa. no necesariamente. Hay como una perspectiva más del presente de que esto sería como una cosa más compleja socialmente. Claro. Entonces, Starfield, digamos que ideológicamente es un pelín menos complejo de lo que sería hoy en el presente el futurismo, ¿vale? Entonces sí que es retrofuturista en ese sentido, ¿vale? Es un poco más la idea del futurismo de lo que hubiera sido en los 50, 60 también, ¿vale? Entonces sí que es retrofuturista en muchos de esos sentidos. Por eso vamos a hablar también de algunos pequeños ejemplos de algunas obras que han hablado de retrofuturismo, que han hecho retrofuturismo y que consideramos interesantes, porque el retrofuturismo ha habido siempre en alguna otra medida, incluso sí, bueno, hay que decirlo, la verdad es que sus orígenes no llegarían hasta los 50 cuando, esto me gusta mucho, el primer uso que se conoce de retrofuturismo es un anuncio de Bloomingdale para un anuncio de joyería. Que decía de ¿En hierro serio? No sabía, yo no sí, sí. sabía esto. Decían de hierro plateado y gris brillante unidos por un aspecto retrofuturista para sus joyas. Oh, wow, quiero esa joya. Sí, sí, sí. O sea, en plan, de si era una maniobra de marketing lo han conseguido. Perfecto, 10 de Sí, 10. sí, sí. No, a ver, cuidado, en los 50 le daban a la cabeza, En plan, le daban a la cabeza para los anuncios. No como ahora, que la verdad es que no siento que le den a la cabeza en absoluto. Pero bueno, vamos a hablar de ejemplos de retrofuturismo que sean bien guapos, ¿vale? Que digas, vale, esto es retrofuturismo. Vamos a hablar de un par de juegos, vamos a hablar de un grupo de música, vamos a hablar de una serie. Y con eso vamos a ver si nos queda un poquito claro que es el retrofuturismo, ¿vale? Para Vale, empezar, vamos a ok. hablar de un grupo que le gusta mucho a Paula. También me gusta mucho a mí. Sí. No vamos a engañarnos. Que es Sí, vamos a hablar. ¿Qué te iba a decir? Kraftwerk. Vamos a hablar de una de las posibles bandas sonoras si alguna vez os subís a un coche con Álvaro y conmigo. Sí, que es Kraftwerk. Kraftwerk, ¿vale? Literalmente central eléctrica en alemán. No se comieron el tarro. Bueno, en realidad se lo comieron bastante. Tiene su, Ya, en su verdad el cosa. nombre es la leche, ¿eh? O sea, está muy bien pensado. Sí. Es una banda electrónica activa desde 1970. Siguen hoy. Menos, ¿vale? Pero siguen. Que especialmente en sus primeros tres álbums, luego van un poco por otros lados, pero siguen en lo mismo. Pero sobre todo en sus tres primeros álbumes, tienen una visión muy retrofuturista tanto de la música como del mundo, ¿vale? Tanto en su estética personal, que no visten como vestía la gente en esa época, un parte de su cosa es que se vestían haciendo referencias explícitas a la Alemania de los años 30 como en las portadas y el grafismo de sus álbumes que hacían referencias explícitas al arte y el diseño de los Sí, años 30. es un tema y es un tema definitivamente llamativo, ¿sabes? O sea, como que te acuerdas de ello cuando lo ves por primera vez porque impacta bastante. Sí. Entonces todo esto da forma a una estética muy particular que aúna elementos que hoy nos parecen como que son muy naturales y que van juntos, pero en realidad no van nada juntos y que en los años 30 no iban nada juntos. Estos elementos son, por una parte, la revolución electrónica y la radio, que están muy presentes entre otras cosas porque son un grupo de electrónica, esto tiene mucho que ver. Están muy influenciados, al fin y al cabo, por músicos de la BBC de la época, ¿vale?
esto también tiene mucho que ver, y se inspiran mucho, por un lado, en la Bauhaus, ¿vale? Es una corriente artística y una escuela de arte alemana de los años 20, 30, 40 que será expulsada por el partido nazi por considerarlo arte corrupto, y por el Art Deco, que es un arte sobre todo de los años 20, pero que llegará un poco su influencia hasta los años 50, que es todo lo contrario al arte corrupto. De hecho, les gustaba mucho a los nazis, porque lo consideraban un arte noble y erigido a partir de una influencia más grecolatina, según los nazis, a pesar de que no tenía ninguna influencia grecolatina, porque como siempre los nazis siempre estaban equivocados, es una cosa increíble. Sí. O sea, literalmente no tenían razón en ningún ámbito. Es una Es cosa como magia. increíble. Dices, ¿alguna vez por accidente? No, ni por accidente. El único reloj que no da la hora ni 2 veces al día, los nazis. Una cosa impresionante. La cuestión es que crean su música era, además de electrónica, ya eso hacía que fuera muy extraña y revolucionaria para la época, hacer música pop. Recordemos, esto era música pop electrónica. Esto es muy raro para 1970. Esto no ocurría, existía música electrónica, pero existía música electrónica y tampoco era usual escucharlo en la televisión, pero no lo que viene a ser en un concierto, ¿vale? Y esto era música electrónica pop. Entonces sonaba como, vale, ¿cuál era la música pop de los robots? Kraftwerk. Y creo que ese es un poco el punto. Sí, es un poco el punto. O sea, es como... A ver, como yo soy muy mala describiendo, soy muy mala describiendo música, pero sí que tiene como la particularidad de sonar como algo que está claramente hecho en otro mundo. Sí, suena como algo que viene de otra dimensión y no es exactamente hecho para humanos. Luego ha tenido mucha influencia en muchos grupos electrónicos posteriores. De hecho, acabará dando influencia a toda una escena de la electrónica en Alemania que acabará desembocando pues tanto en el industrial como en el techno, ¿vale? O sea, a partir de... Sin Kraftwerk no existiría Instruction-Neubauten y sin Instruction-Neubauten no existiría básicamente toda la escena alemana de electrónica. Bueno, Instruction-Neubauten y Troving-Gestalt, ¿vale? Los dos, pero me refiero. Kraftwerk son por quienes existe la música electrónica un poco en Alemania. No en el mundo, porque hay otro grupo que tiene la culpa de esto, ¿vale? En Japón, que se llaman Yellow Magic Orchestra, pero esos son más... Efectivamente. cogen más un estilo pop que un estilo retrofuturista. Esos son más arte pop. Ahora vamos a hablar de un videojuego para seguir hablando de retrofuturismo y es un juego que ya hemos comentado porque es que, bueno, es que ¿no? de raza le viene algo, que es Fallout, ¿no? Sí. No es Starfield, no es el primer coqueteo que tiene Bethesda con el tema del retrofuturismo, sino que diría que es una tendencia y la tendencia a diseñar como lo hacen viene precisamente del grandísimo éxito que ha sido, para mí, con buen motivo, la estética de Fallout, un mundo en el que básicamente, o sea, la premisa de Fallout es que Estados Unidos se queda anclada en los años 50 porque en los años 50 sucede una guerra nuclear. Entonces, todo el desarrollo de tecnología posterior, todo el desarrollo, pues eso, de la moda, la política, la tecnología, las tendencias de ese momento, la música, el arte, no existe porque hay una guerra nuclear que impide pues ese tipo de cosas. Entonces, tú roleas, digamos, en el contexto postnuclear en el cual esto ha sucedido y es un contexto en el que nuestro presente nunca ha pasado, sino que las cosas, digamos, es una digresión temporal. Claro, entonces existen como una especie de años 50 perpetuos, pero a la vez existe un claro futurismo en la tecnología. Su tecnología no es la nuestra, su tecnología es claramente mucho más avanzada en ciertos aspectos, claramente mucho más retrasada en otros. Entonces viven en una especie de futuro con respecto de lo que podría haber sido el nuestro. Esto ya lo convierte en retrofuturismo porque, claro, es un futuro con respecto de lo que podría haber sido en los 50, pero no ha evolucionado respecto a los 50. Entonces es fascinante cómo es un retrofuturismo a partir de... Sí, pero además se ha estancado porque ha reventado todo. Sí que hay cierta cultura dentro de los Fallout propia. O sea, al final sí que crean como una especie de pequeños aspectos culturales, pero claro, cuando llegamos están como aún muy incipientes todos estos aspectos. Creo que los mejores juegos de Fallout son los que son conscientes de que ya se están creando culturas. New Vegas hace muy bien lo de somos conscientes de que se están germinando ideas culturales, pero están aún germinando.
Claro, y hay como, sí que sigue habiendo tendencias de pensamiento y sigue habiendo, digamos que también el posapocalipsis ha acelerado la creación y el establecimiento de ciertas ideas en la población, como por ejemplo el anarquismo, ¿sabes? Ujú. Que es una cosa que en determinados, no sé cómo decir esto sin spoilearlo, ¿vale? Pero hay ciertos contextos de Fallout de los que ideas como el anarquismo o el comunismo han permeado muchísimo antes, acelerados precisamente por el desastre nuclear. Lo que pasa es que como la difusión de ideas no existe tan apenas, son cosas como muy acotadas contextualmente. Y eso también creo que es una cosa interesante con la que narrar. Sí, entonces es un juego que habla muy bien de cómo al final también este futurismo te lleva también a recontextualizar el pensamiento. No es exactamente igual que en su época, sino de, bueno, es como hay un corte generacional y de repente ocurren cosas nuevas, ¿no? Y creo que eso también es interesante y le permite pensar de, bueno, ¿y qué ocurriría tras la guerra nuclear? Pues igual estábamos mejor a pesar de todo, lo cual es una manera de verlo. Fallout, gracias. A veces Fallout apuesta por eso, ¿sabes? En plan de Sí, a veces Fallout señala que incluso un universo apocalíptico es mejor que un universo ultracapitalista y eso duele muchísimo. sí, es bastante para verlo, la verdad. Pero bueno, otro que ha puesto un poco por esto es la serie de la que quiero hablar, que es El Prisionero. Es una serie de 1967 que si no suena es normal, es de 1967, pero es probablemente la primera gran serie de culto, sí, antes de Doctor Who, que está escrita, dirigida, producida y protagonizada, sí, este hombre era un máquina, Patrick McGoohan, que en su época era un thriller y una alegoría de las consecuencias de la Guerra Fría. Si la ves hoy, es un ejemplo de retrofuturismo. ¿Por qué? Trata de un señor al que le quitan su nombre y le ponen un número, 5, y lo meten en una isla y le dicen, tú no puedes salir de aquí porque tienes ideas subversivas. Entonces cada episodio trata de que él intenta escapar de la isla, por supuesto no lo consigue porque si no ya no habría. Bueno, hay un episodio a mitad de serie donde lo consigue, pero no os voy a decir cómo, ni por qué, ni qué consecuencias tiene. Eso os veis la serie, que es increíble, es una de las mejores series de la historia, os la veis. Y es retrofuturista sobre todo en que la estética es impecable, futurista, que mezcla elementos clásicos de, flipad, Inglaterra isabelina, aspectos entonces contemporáneos, especialmente en los trajes, toques futuristas, especialmente en lo que viene a ser como si fueran las partes donde no puede ver normalmente el protagonista, o sea, como son las partes de los espías, de las zonas de control, etcétera, son como naves espaciales súper complejas, etcétera. Y todo eso combinado perfectamente. Te encuentras a guardias isabelinos ahí con sus lanzas tal y a la vez hay como una esfera rarísima que te persigues e intentas subir mientras un señor te está ahí hablando con un teléfono de mano. Y es como, Me va a vale, ¿qué gustar está esto pasando, no? tanto cuando lo vea. O sea, no tiene ningún sentido. Me va a obsesionar tanto con Sí, esto. sí. Además es un thriller excelente. Ni siquiera se molesta en negarlo, ¿sabes? Es como, sí, Paula. Sí. Y es un thriller excelente, es muy bueno. Incluso a día de hoy tiene el ritmo de un thriller contemporáneo. O sea, Breaking Bad y series de este estilo beben muchísimo del prisionero. No es una broma. No es una broma. Te dicen que. Estaba leyendo un comentario en el chat en el que te dicen que esta es del 67 y Doctor Who empezó en el 63. Potato. Me da igual que empezaran en el Bueno, sí. 63. Se convirtió en una serie. Me refiero, se convirtió en una serie de culto mucho después del 63, mientras que esta se convirtió en una serie de culto en su momento. Que Doctor Who continúe hoy no implica que. ¿Vale? Sí, Es a lo que me ciertamente eso es refiero. una cosa, ¿vale? Bueno, está bien. ¿Qué más? Para acabar, vamos a hablar de Prey. Que esto sí que me parece una buena manera de acabar. Que es reivindicando un juego bastante reciente. Que es un videojuego de Rafael Colantonio. Te queremos mucho, Rafael. Que nos ofreció una visión del espacio. Aquí sí, total y absolutamente retrofuturista, ¿verdad, Paula? Es que te gusta mucho este juego. Me gusta mucho Prey y eso que lo odio. O sea, a ver, me estoy dando cuenta de que tengo como una cierta relación con determinados juegos, los cuales me gustan muchísimo porque me trae mucho la estética y me trae mucho como ciertas formas de desplazarme por ellos y de cómo relacionarme por ellos, especialmente con los toques de simulador inmersivo y tal. Pero al mismo tiempo
me molesta cuando las mecánicas no están como a la altura de lo narrativo. Creo que Prey es un caso de esto, pero Prey es un juego que me ganó mucho con las actualizaciones y sobre todo cuando las pantallas de carga dejaron de durar 8.000 millones de años. Y bueno, pues básicamente es una visión, pues sí, retrofuturista de una América muy influenciada por lo soviético. Sí, y sobre todo que los soviéticos descubrieron que había vida inteligente en el espacio y no se parecía en nada a la humanidad. Entonces todo esto hizo que, bueno, las cosas salieran un poco de madre, ¿no? Bueno, estéticamente, que al final es un poco también importante, es... Les gusta mucho a la gente de Arcane Studios los años 60, ¿vale? La estética de los años 60. Les gusta también mucho el Art Deco, lo han demostrado más de una vez, y el brutalismo soviético tampoco les va mal. Entonces todo esto se mezcla para crear unas naves espaciales bastante sugerentes y bastante sui generis, pero además utilizan los test de Rorschach y todo lo que implican para diseñar a unos alienígenas bastante peculiares. Ciertamente unos alienígenas, a mí me dan mucha cosa, incluso a día de A hoy, mí me da ¿eh? muchísima cosa. Incluso después de pasarme el juego me da muchísima cosa. Que le da al juego una personalidad bastante excelente. Entonces es Sí. retrofuturista en este sentido de, no, crea su propio futuro muy particular. En plan de, ¿qué hubiera pasado si resulta que la URSS se adelanta en la carrera espacial a América, pero no ganando, sino Mm, descubriendo algo muy loco? claro. Y me parece Y, fascinante. y es un tipo de narrativa que me gusta porque, no sé, a lo mejor es porque soy niña de los What If de Marvel, pero me parece que tiene como mucho que ver con eso. Y creo que este tipo de cosas y el motivo por el que el retrofuturismo me fascina y yo creo que me va a seguir fascinando es porque me gustan mucho y me llaman mucho la atención y creo que es un lugar narrativo muy interesante algo que es familiar pero a la vez no, ¿sabes? O sea, algo que tú claramente entiendes e identificas como propio pero que tiene algo extraño. Me parece que el mejor terror viene de ahí y el mejor futurismo también viene de ahí. Sí, 100%. Y por eso creo que este es el mejor punto donde acabar, porque has hecho una reflexión preciosa. Ah, pues mira, pues entonces con esto vamos a acabar nuestro programa. Así que muchísimas gracias por asistir y por estar aquí con nosotros en nuestro primer programa de la quinta temporada de Checkpoint. Afortunadamente esto quiere decir que ya sí volvemos la semana que viene. Así Exacto. que nos despedimos, le damos las gracias a Álvaro también, efectivamente, muchas gracias Álvaro. Gracias a ti, siempre es un placer estar aquí contigo. Y después de esto, os recordamos, que hacía mucho ya que no lo hacíamos, que sois todos guapísimos y guapísimas. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós.